Los juegos en general siempre han sido parte de la vida de todos nosotros en nuestra niñez, en nuestra infancia. Y los juegos, ya no solamente juegos en físico, presenciales, de los que estábamos acostumbrados desde siempre, legendariamente, son los que se estilan disfrutar hoy día. Ya todos sabemos, desde finales de los 80, muchos de nosotros también en nuestra infancia y juventud jugábamos con las primeras consolas. Este tipo de juegos forma parte de la vida. De hecho, si hiciéramos un acercamiento a algunos estudios que también tenemos a disposición aquí, sobre cuántas horas al día juegan los niños con sus videojuegos, pues nos sorprenderíamos de ver estas cifras tan interesantes. Porque el juego, del tipo que sea, suele resultar atractivo, por eso se juega. Si no resultara atractivo, pues no se juega. Y de alguna manera también se ve que es intrínsecamente motivador. O sea, no hay nadie que diga vaya, juegue. Eso es algo que funciona también desde nuestro propio interés y motivación. Porque de alguna manera el juego trae consigo su propia recompensa. Y eso hace que se eviten muchos procesos de convencimiento para que alguien tenga que jugar. Porque entre otras cosas el juego lo que hace es ayudar a consolidar, a crear y a consolidar el equilibrio entre el desafío y el nivel de habilidad. Cada quien se va probando a sí mismo a ver hasta dónde llega y siempre quiere llegar un poco más adelante. Por lo tanto, se fusionan no solamente las acciones, sino la conciencia sobre las acciones, el recordar qué acción hice previamente que ahora estoy haciendo mejor para conseguir la recompensa que busco. Y en este sentido los objetivos suelen estar claros. En algunos juegos hay que ir a rescatar a la princesa o al príncipe o al dragón o a quien sea que hay que reemplazar. Es el objetivo claro y todos los procesos van a conseguir ese objetivo. De alguna manera la retroalimentación, digamos, es muy clara. O sea, tienes 3 vidas y a la tercera vida tienes que volver a empezar. Hay retroalimentaciones de todo tipo que se han pensado muy bien en los juegos, que permiten que se tenga muy enfocada la concentración, que se tenga una sensación de control durante todo el tiempo, hasta que cuando se falla y se aprende, vuelves otra vez a tener la necesidad de volver a controlar, a veces casi que perdiendo la autoconciencia porque es tan mecánico que seguimos intentando e intentando. Por ejemplo, la sensación de tiempo y también de espacio se comienza a difuminar. Uno no se da cuenta cuánto tiempo ha jugado y sin embargo han pasado, o si es divertido o si has conseguido, puedes ver que son muchas o pocas horas en esa actividad. Bien, los juegos, ya avanzando un poquito en este tema que nos ocupa, los juegos buenos suelen ser juegos largos. Yo creo que nosotros los profes tenemos en la cabeza esos juegos de tipo Mario Bros, donde eran juegos de muchos mundos y eran complejos y a medida que avanzabas era más difícil, pero eso estimulaba la persistencia y en la repetición, y el error no era un error, era un aprendizaje porque siempre te motivaba a seguir al siguiente. Por lo tanto, eso nos hace pensar que este juego o cualquier juego, que no tampoco tiene que ser todos los juegos virtuales o digitales, todos los juegos exitosos son combinaciones muy trabajadas, muy perfeccionadas a medida que mejoran las versiones de mecánicas efectivas en el proceso y de contenidos en términos de formularse muy bien el problema e ir pensando la mejor manera de resolverlo cada vez que tienes la oportunidad de enfrentarte al mismo problema. Estos juegos, si ustedes se fijan, no se enfocan tanto, no se centran en los hechos y en la información como tales, sino que presentan a los jugadores problemas que ellos deben resolver. ¿Qué te ofrece al final el juego? La satisfacción. Luego queremos poner otro tipo de arandelas o de complementos, pero en el fondo lo que a la gente le gusta, los niños y también a los no tan jóvenes, es el tema de la satisfacción y la recompensa de haber conseguido lo que buscabas. Ahora bien, cuando pensamos los juegos en un contexto educativo, también tenemos que ser claros que no necesariamente un juego está relacionado con un enfoque de aprendizaje, que un juego no necesariamente es para un aprendizaje académico, escolar, reglado, formal, sino que el juego
tiene muchas aristas en cuanto al proceso de seguimiento del estudiante, pero también de la interrelación con otros compañeros, amigos, colegas que adelantan esas búsquedas, esos objetivos planteados en diversos juegos. Y eso ya lo vamos intuyendo todo, sobre todo hoy día en el asunto ese de los videojuegos. Podemos reflexionar así muy por encima, y luego podemos profundizarlo mejor, que, por ejemplo, los mundos virtuales ofrecen a los estudiantes y a los educadores, ya en un contexto más de aprendizaje, entornos en los que se puede participar en actividades que sería muy difícil llevarlas a cabo porque serían peligrosas o imposibles en el mundo físico. Y ahí es donde esos mundos virtuales, esos ambientes virtuales y algunos de realidad aumentada, realidad virtual, te permiten hacer pruebas, por ejemplo, de laboratorio, sin que corra ningún riesgo. Eso no quiere decir que hay que quitar el laboratorio al que estamos habituados, por ejemplo, en clases de física o química, pero sí te permiten hacer un tema tanto de modelamiento como de posibles escenarios donde si haces llevas a cabo una acción o llevas otra, puede ser un resultado u otro sin que tengas que correr un riesgo de tu integridad física. Cuando este tipo de iniciativas se usan de manera efectiva, evidentemente que promueven la creatividad y el desarrollo de habilidades tales como, por ejemplo, la colaboración y la resolución de problemas. Los videojuegos complejos, por lo tanto, en el campo de videojuegos que estamos hablando un poco, requieren que sus jugadores desarrollen nuevas habilidades. Cada vez te piden una nueva habilidad, pero también te piden que no solamente tengas una habilidad, sino que desarrolles una comprensión sobre el entorno del juego, los personajes, las capacidades de los personajes, de los ambientes y el sentido no siempre lineal de las historias que se narran mientras se juega. Por lo tanto, este tipo de competencias, claro que pueden ser aprovechadas en los ambientes de aprendizaje cuando se elige muy bien qué juegos se están utilizando, si efectivamente esos juegos fueron pensados con una finalidad de aprendizaje, aunque intrínsecamente puede ser que la tengan, o quizás haya que hacer algunos ajustes con los estudiantes, algunos acuerdos, para que se pueda resaltar qué tipo de habilidades se van a reconocer y luego se puede socializar y conseguir los objetivos de aprendizaje que se han planteado pues, desde el área del conocimiento en la que nosotros nos encontramos, disciplinar o interdisciplinar. Cuando te acercas un poco a ya no solamente a jugar los juegos que otros hicieron, sino a quienes hacen los juegos que jugamos, a los diseñadores, encontramos que ellos han tenido muy en cuenta métodos que se utilizan para motivar, entrenar, informar, apoyar, seguir, hacer acompañamiento, recompensar a los jugadores, tanto de manera personal como en equipo. Este tipo de estrategias que comienzan a verse en los juegos, y a veces también nosotros tenemos la oportunidad como profesores de acercarnos a los juegos y de conocer qué estrategias están en el fondo, pueden ser útiles a la hora de hacer el acompañamiento de nuestros espacios académicos disciplinares, pero ya estamos hablando en términos mucho más que disciplinares, desde la interdisciplinaridad, por ejemplo, y desde generar nuevos conocimientos en contextos virtuales de aprendizaje en línea, de aprendizaje a distancia. Un autor que también encontrarán en alguna bibliografía, James Polgy, se hace una pregunta importante sobre qué nos enseñan los videojuegos, sobre el aprendizaje y también sobre la alfabetización digital. Y él propone algunos principios. El primer principio es el principio de autoconocimiento, en el que el mundo virtual está construido de tal manera que los estudiantes no solo aprenden el dominio de un juego, sino también comienzan a tomar conciencia de sus capacidades actuales y futuras, qué habilidades potenciales ellos comienzan a descubrirse y donde pueden hacer un énfasis especial. Propone también el principio de logro para que los estudiantes de todos los niveles puedan, una vez reconociendo los niveles de habilidad, encuentre las recompensas intrínsecas, personalizadas y que vienen porque tú has llevado adelante muy bien unos niveles importantes de
esfuerzo, de dominio, y puedes señalar esos logros puedes explicar esos logros que has conseguido. El tercer principio que propone es el de descubrimiento, donde lo importante es la oportunidad para que el estudiante experimente, como decíamos antes, conozca sus límites, los pruebe, se equivoque sin poner de por medio y en peligro su integridad física. Y finalmente, el principio que podemos considerar aquí muy importante, y es el principio de grupo de afinidad. Aquí los estudiantes, bueno, los jóvenes, los niños, los jóvenes, los adultos, lo que hacemos es constituir en el ambiente de juego en equipo unos grupos de afinidad, como cuando elegíamos, yo juego con él, me pido a él, me pido a él, me pido a él, para hacer equipos para hacer en juegos, ¿no? O en partidos de fútbol o de baloncesto o voleibol, lo que fuera. Nosotros buscábamos el grupo de afinidad, un grupo que se podía unir a través del esfuerzo, de los objetivos, de las prácticas compartidas. Y aquí no es importante ni el género, ni la nación, ni el origen étnico, ni la cultura. Aquí de lo que se trata es de compartir la pasión. Y en esta pasión interactúan simultáneamente los principiantes y los expertos juntos. No todos pueden ser expertos, no todos principiantes, sino que a veces sí que hay torneos donde están separados, pero muchas veces se juntan para ir aprendiendo unos de otros. Si nosotros lo vemos o lo leemos desde una clave del aprendizaje y de la educación, pareciera que no estuviéramos hablando de juegos, sino estuviéramos hablando de las pedagogías emergentes, como por ejemplo todo lo que tiene que ver con el aprendizaje con tecnología, todo lo que tiene que ver con el aprendizaje cooperativo, basado en proyectos, basado en diseño. O sea, de alguna manera son una buena oportunidad para plantearnos cuál es la mejor estrategia que se puede seguir y que puede servir a los estudiantes. ¿Cuáles son los retos? ¿Y por qué nos detenemos un poco más en este tema? Porque es que lo difícil es diseñar juegos que equilibren el aprendizaje y la diversión. A veces lo que hacemos es adaptar la diversión al aprendizaje, casi siempre la diversión al aprendizaje, y todos quisiéramos que fuera el aprendizaje la diversión, pero esa relación no es sencilla. Los buenos juegos educativos que hay y que quisiéramos que fueran más, necesitan combinar los contenidos atractivos con mecánicas de juego que apoyen los aprendizajes. Y en esto muchos juegos pues no logran combinar las dos. Se trata a veces de elegir uno u otro o ponerlos en sintonía o en diálogo para el aprendizaje de los estudiantes. Los buenos juegos, por lo tanto, como decíamos antes, requieren tiempo, mucho tiempo. Requieren recursos más allá del tiempo. Requieren experiencia, requieren diálogo, que alguien me explique, que me ayude en mi proceso de ensayo y error. Una de las soluciones emergentes que se pueden reconocer hoy en día en la literatura especializada es esa colaboración significativa entre diseñadores de juegos profesionales, ingenieros de software e ingenieros en aprendizaje cuando se diseñan los juegos. Podríamos enunciar, por lo tanto, algunas conclusiones. Por ejemplo, que en un juego todos somos aprendices. Es muy fácil ponernos en el lugar del otro, porque podemos experimentar la frustración o la celebración, digamos, desde diferentes perspectivas, porque estamos aprendiendo a ir consiguiendo el objetivo que nos hemos planteado y que es común, porque por eso el juego, al ser común, permite que todos puedan interactuar de diferentes maneras, pero al final con un único objetivo. Cuando se examinan cómo los juegos populares desencadenan y mantienen el aprendizaje, podemos comprender cómo aplicarlos. Ojalá no solamente fuera un tema de introducción de los juegos o de integración de los juegos, sino, como hablábamos en otro momento, de que se impregne todo de ese ambiente que trae el juego, que es lo que llamaríamos un juego serio, que no es un tema solamente de pasar el rato, sino que ayudemos a tomar conciencia de para qué se pasa ese buen rato y a dónde más se puede llegar. Incluyen, por lo tanto, contenidos que personalmente son significativos, por eso jugamos, de poder alcanzar una autenticidad en el profesionalismo, de reconocer el aprendizaje que trae incorporado, de, por ejemplo, tener la experiencia del fracaso, del error, de caer y de poder volver a iniciar. Siempre hay la oportunidad de solucionar los tropiezos anteriores.
Especialmente las sesiones de juegos múltiples muestran resultados de aprendizaje significativamente mayores, superiores a los aprendizajes que se hacen de manera individual. Por eso es tan importante que no sea un tema solamente de una persona, sino que también haya posibilidades de compartir y de discutir esos aprendizajes que se hacen por medio del juego, aprender con juego. Las comunidades, por tanto, que desarrollan o que se desarrollan en torno de juegos no tienen que ser necesariamente comunidades de aprendizaje o escolares o desescolarizadas, sino que quienes desarrollan sus actividades en torno a juegos, en torno a torneos, a gusto de trabajar entre amigos por conseguir el objetivo del juego, tienen unas pedagogías distintas. Tendríamos que mirar qué tipo de pedagogías y qué podemos aprovechar de ahí para el acompañamiento más integral de los estudiantes, porque comparten los atajos, las tácticas, las estrategias de una manera que a veces desconocemos, pero que ellos las pueden descubrir y también compartirlas. Los videojuegos bien diseñados no solo ayudan a aprender temas curriculares, o sea, no solamente es un tema de que se integren en el currículo, sino que mejoran la motivación, se impregna todo de motivación, de apertura intelectual, de buen ambiente ético, del tema de cuestionar la trampa, de que si es válido o no es válido, por qué, se generan discusiones muy interesantes y sobre todo unos temas de conciencia y de autoevaluación sobre ese proceso que se va llevando a través de los juegos.